Bueno, siendo y 10, si les parece, hoy largamos, ya largamos, así no nos demoramos. Bueno, hoy vamos a trabajar en base a un texto de un marxista francés muy importante, sobre todo en la década del 60 y en parte de la del 70 del siglo pasado, llamado Louis Althusser. Louis Althusser. Les doy algunas breves referencias biográficas de Althusser, nacido en Argelia el 16 de octubre de 1918 y fallecido en París el 22 de octubre de 1990. Digo, 1918, 1990. Y si ustedes estuvieron en la clase sobre Gramsci que tuvimos la semana pasada, ahí hicimos algunas referencias respecto de dónde ubicar en la tradición marxista la obra de Louis Althusser, ¿no? Y, digamos, podemos tomar dos coordenadas para pensar la obra de Althusser. Obviamente, una es la que pone el título general dentro del cual estamos trabajando, que es el marxismo estructural, ¿no? Ahora después me voy a referir en qué sentido, cómo se lo piensa de esa manera. Y otra coordenada, o sea, es un marxista estructuralista, o al menos una parte de su obra es catalogada así, es analizada de esa forma, y a la vez la obra Althusser es situado como parte de los llamados marxistas occidentales, el marxismo occidental. Si estuvieron en la clase pasada o vieron el video, quizá recuerden que hicimos mención a una obra muy importante y que marcó de alguna manera un rumbo de interpretación, que es un texto no muy extenso en realidad, son unas conferencias que él da de un historiador marxista británico llamado Perry Anderson, director de la prestigiosa revista Newless Review, un texto que se llama Consideraciones sobre el marxismo occidental. Consideraciones sobre el marxismo occidental. Bueno, en ese texto, Anderson, lo voy a reiterar esto que ya dije por las dudas de quienes no estuvieron o para asentar el concepto, hace una distinción entre lo que él llama el marxismo clásico y lo que él llama el marxismo occidental. El marxismo clásico tuvo a su vez una serie de generaciones, los fundadores, Marx y Engels, después lo que llama los que construyen una generalización de la teoría marxista, donde ubica a autores como Plejánov, como Mering, como Kautsky, y una tercera generación que es la de digamos, la izquierda de la Segunda Internacional y los fundadores de la Tercera Internacional o Internacional Comunista, donde están en este último caso, bueno, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburg, Zinoviev, Kamenev, y también un grupo que son llamados los austromarxistas. Bueno, entonces lo que va a distinguir Perry Anderson es que al calor de dos acontecimientos, la llegada del nazismo al poder en Alemania, por un lado, que significó un cambio muy grande porque la clase obrera alemana era la más culta, organizada y una de las más combativas y de tradición de lucha de toda Europa. Entonces el aplastamiento del proletariado alemán, que significó la llegada de Hitler al poder, bueno, fue efectivamente una derrota muy importante, no solo para la clase obrera alemana, sino para la clase obrera europea e internacional, podríamos decir, ¿no? Eh, pero es la llegada al poder y la consolidación del proyecto del nacionalsocialismo liderado por Adolf Hitler. No sé, por ejemplo, si están viendo, hay una serie que trata de la Alemania de los años 20 o está situada en la Alemania de los años 20, Babilón Berlín, ¿no? Que la dan en el canal Europa Europa, creo que se puede ver en Flow también, donde se puede ver la fuerza de organización que, por ejemplo, tenía
pasa en 1929-30, la serie, antes del ascenso de Hitler al poder, donde se ve todo el trasfondo del peso del Partido Comunista por un lado y a la vez cómo se estaba organizando el nazismo vinculado al aparato de Estado alemán, ¿no? Entonces, un hecho fue la llegada del nazismo al poder y otro es la consolidación en la Unión Soviética de la burocracia, o si quieren, la burocratización de la Unión Soviética, del primer Estado socialista de la historia, o sea, el Estado que había sido la esperanza para millones y millones de obreras y obreros eh, de empezar la construcción de otra sociedad no capitalista, ¿no? Entonces, esto que había sido el impulso a la creatividad en las artes, en los derechos de las mujeres, en la investigación en científica, en la reorganización de otra forma de democracia, la democracia de los consejos, la autodeterminación de los pueblos. Bueno, todas estas expectativas que había traído la Revolución Rusa, la igualdad social, el poder no de unos pocos sobre la mayoría, sino de la mayoría sobre los explotadores, este, eh, en parte la burocratización de ese Estado, bueno, había quitado parte de estas expectativas, ¿no? No así en lo que hacía el desarrollo económico, ya que la Unión Soviética mantiene una situación de desarrollo económico muy, muy importante, este, aún en medio de su burocratización. Este, eh, pero digamos, las disputas internas entre un ala que se enfrentaba a la burocracia, que estaba liderada por León Trotsky, y quien expresaba, digamos, en su nombre propio la burocratización del Estado, el totalitarismo, el autoritarismo, el régimen de partido único, la liquidación de los soviets y toda la democracia interna, bueno, era la figura de Joseph Stalin. Entonces, Perry Anderson opina que esas dos derrotas, la consolidación de Hitler en el poder y Stalin, van a crear condiciones muy diferentes para el desarrollo de la teoría marxista posterior, ¿no? Y en esto se va a ver un desplazamiento del marxismo de Oriente hacia Occidente, con tres países que van a ser el centro de la elaboración, que son Alemania, Francia e Italia, ¿no? Alemania, Francia e Italia. Sobre todo estos dos últimos, Francia e Italia. Entonces va a tratar de tipificar ciertas coordenadas que va a tener la tradición marxista a partir de entonces, ¿no? Lo que él llama el marxismo occidental. Y yo les comentaba que en su análisis, Perry Anderson pone como el primero de los marxistas occidentales Antonio Gramsci, aun cuando esto sea discutible. Porque una de las características que va a poner Perry Anderson como típicas del marxismo occidental es que los principales teóricos marxistas no son a la vez dirigentes de partido, ¿no? Y en el caso de Gramsci sí lo era, ¿no? Si ustedes ven, digo, en los marxistas clásicos, ustedes hablan quiénes eran los teóricos que desarrollaron la obra de Marx. Y era Lenin, desarrollando la teoría del partido, la teoría del imperialismo, y muchos otros planteos, Trotsky, la teoría de la revolución permanente, el análisis de la burocratización de la Unión Soviética, la teoría del desarrollo desigual y combinado, Rosa Luxemburg, su gran libro sobre la acumulación del capital, y tantos otros trabajos. O sea, ustedes pueden ver cómo los que a la vez eran los principales referentes teóricos eran dirigentes y militantes, eran militantes y dirigentes políticos, ¿no? De sus organizaciones. Bueno, el rasgo de los marxistas occidentales no. Quienes van a ser los principales teóricos no son dirigentes de partido, digo con excepción de Gramsci, ¿no? Que también es pensado como un pensador de la derrota, ¿no? Entonces, ante la estalinización de la mayoría de la clase trabajadora, o sea, y a la vez, después de la guerra, surgen un equilibrio de poder a nivel internacional entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ya me estoy refiriendo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ustedes saben tuvo lugar entre 1939 y 1945, y a la vez de ese equilibrio de poder surge un peso muy importante en el movimiento obrero de Europa Occidental de los partidos socialistas y comunistas. O sea, mientras que Europa del Este estaba bajo regímenes muy parecidos al de la Unión Soviética, en Europa Occidental hay un crecimiento y un peso muy importante de los partidos socialistas y comunistas.
y a la vez se establece lo que se llama el estado de bienestar, ¿no? Una serie de políticas sociales que los estados capitalistas europeos establecen para tratar de contener el carácter revolucionario de la acción de la clase obrera. O sea, no se puede entender el estado de bienestar sin entender la perspectiva del comunismo, ¿no? Frente a la posibilidad de una revolución social, hacemos una serie de reformas, ¿no?, que eviten esa perspectiva, cooptar de alguna forma a la clase obrera. Y en esas características es que se desarrolla este cuerpo de teóricos llamados marxistas occidentales, donde hay a la vez dos tipos. Por un lado, los que se separan de toda acción política, y el caso más emblemático de esto es un conjunto de autores que conocemos dentro de la llamada Escuela de Frankfurt, Escuela de Frankfurt. Quizá hayan escuchado hablar del más importante de ellos, que es Theodor Adorno, un sociólogo alemán muy importante, que en la Escuela de Frankfurt se había desarrollado en Alemania antes del nazismo, luego se trasladó a Estados Unidos y después de la guerra ellos vuelven a Alemania. Pero, digamos, la figura más emblemática de la Escuela de Frankfurt es, sin ninguna duda, Theodor Adorno, pero que no tienen ninguna vinculación con la militancia práctica en organizaciones socialistas o comunistas. Y después hay otro cuerpo de teóricos que son parte de los partidos comunistas, pero que van a centrar su obra en cuestiones de filosofía esencialmente, o de temas que no estaban vinculados directamente con la estrategia política, ¿no? Dentro de estos últimos está Luis Althusser. Y otra figura muy importante, que va a ser un húngaro, George Lukács, George Lukács, de quien quizá también han escuchado hablar. Pero que Lukács sí va a tener una cierta participación política, va a estar en la experiencia de la República de los Consejos Obreros Húngaros en 1919, luego reprimida y que termina en un golpe militar. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en Hungría en 1956 hay una rebelión contra el régimen burocrático, planteando la democratización, y en esa breve experiencia, Lukács va a ser ministro de Cultura hasta que es obligado a ir al exilio, y esa experiencia es aplastada por la entrada de los tanques rusos, ¿no? De los tanques soviéticos aplastan a sangre y fuego el proceso revolucionario que había en curso en Hungría en octubre-noviembre de 1956. Bueno, y en ese marco es que se desarrolla la obra de Althusser. Disculpen que le estoy dando, antes de meternos en los problemas teóricos que queremos plantear, contextualizando, ¿no? ¿Dónde ubicamos? ¿De qué hablamos cuando decimos marxismo occidental? ¿No? Hablamos de estas características. Y el texto de Perry Anderson culminaba pensando que las rebeliones que estaban en curso a partir de 1968, esta es otra fecha muy importante para tener en cuenta, 1968, quizá ustedes lo asocien rápidamente con el acontecimiento emblemático, o que se va a transformar de algún modo en el emblemático de ese año, que es el Mayo francés, el Mayo francés, la rebelión no solo estudiantil, sino estudiantil primera y obrera después, que tiene lugar con la huelga general más larga de la historia de Occidente. Digo, es un enorme acontecimiento, un parteaguas, el 68 francés, pero que va a ser no un rayo en cielo sereno, sino parte de todo un proceso internacional donde la juventud y la clase trabajadora cuestiona el capitalismo después de 2 décadas de cierta estabilidad social y política, ¿no? Cuestiona por izquierda el capitalismo, ¿no? El capitalismo de poder. Y ese hecho, mayo del 68, le permitía pensar a Perry Anderson si este nuevo nivel alcanzado por la lucha de clases iba a permitir alguna vuelta hacia la unidad de teoría y práctica que había sido característica en el marxismo clásico. Discúlpeme un segundo que tengo un llamado telefónico, perdón. Ya está, era propaganda como cuando llaman por teléfono, los teléfonos de línea. Bueno, disculpe. Este, bueno, entonces señalaba esto, que era la perspectiva que veía Perry Anderson, ¿no? De que el 68 cambie esas coordenadas de separación, de divorcio de la teoría y la práctica en la tradición marxista.
Y él rescataba que en el medio del predominio del marxismo occidental se había mantenido, se había mantenido por abajo, digamos un poco subterráneamente, toda una tradición que mantenía un hilo con el marxismo clásico que estaba vinculado a la tradición trotskista, ¿no? Que él mantiene, Perry Anderson veía como que podía jugar un papel en ese resurgir de la unidad de teoría y práctica en el marxismo. Y ponía algunos nombres propios: Isaac Deutscher, Ernest Mandel, un economista marxista muy importante, trotskista belga, muy, muy importante, o Roman Rosdolsky, o Roman Rosdolsky. Bueno, autores que habían mantenido esa tradición, donde los problemas de economía y estrategia política guiaban la elaboración marxista y no tanto problemas de filosofía y estética. Bueno, en ese marco es que tenemos que poner la obra de Ludwig Althusser, ¿está bien? De Ludwig Althusser. Y tenemos que hacer un cruce más importante, que es el peso del estructuralismo, el peso del estructuralismo. En particular, un autor, un antropólogo francés, quizá ustedes hayan visto algo de su obra, llamado Claude Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, que va a tener una presencia muy importante en la vida intelectual francesa y más allá de Francia a nivel internacional. Em, y en realidad este peso del estructuralismo vamos a empezar a verlo en forma relevante en Francia a partir de 1960. A partir de 1960. ¿Y por qué, digamos, este peso? Bueno, ahí ya vamos a las interpretaciones, ¿no? Hay quienes señalan que el peso del estructuralismo va a tener que ver de alguna forma con la estabilidad política y económica que hay en los principales países de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pensar un mundo más o menos estable, con estructuras más o menos permanentes, expresa en el nivel de las ciencias sociales, ¿no? Es esa situación donde, insisto, en el mundo capitalista más desarrollado, porque en el mundo periférico se vive otra realidad, ¿eh? de cierta estabilización, se expresa también en el plano de la teoría, ¿no? Y así como en Estados Unidos se desarrolla lo que ustedes vieron con Parsons, el estructural funcionalismo, es decir, pensando el equilibrio como punto de partida, en Europa se desarrollan otras variantes del estructuralismo, y en particular el estructuralismo antropológico desarrollado por Levi-Strauss, ¿no? Que partía de tratar de encontrar combinaciones de componentes, de elementos, que para él eran invariantes en todas las sociedades. O sea, había ciertos elementos que estaban invariantes en toda forma de vida social, y digamos, al ser antropólogo trabajaba sobre las sociedades que se habían mantenido más estables y sin cambios a lo largo de la historia, y trataba de pensar cómo dentro de esas sociedades había elementos que estaban siempre presentes, pero en combinaciones diferentes, ¿no? Sí, por ejemplo, siempre había relaciones de parentesco, aunque esas relaciones eran distintas, pero había elementos que componían cada sociedad. Y tomaban de alguna forma como referencia teórica para desarrollar sus investigaciones, los avances que había tenido los estudios en la lingüística. En la lingüística. Hay un texto que va a ser muy influyente, que es el curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure. Yo no sé si cuando yo estudié al colegio secundario leímos el curso de lingüística general de Saussure en la materia que se llamaba lengua en aquel entonces. No sé si ustedes en el secundario actual se han topado con el curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, pero lo leímos sin tener ninguna idea que era un texto que había tenido tanta incidencia, ¿no? Entonces, Saussure, hay una distinción clásica que hace en su curso de lingüística general entre lo que llama la langue y la parole, o sea, el sistema de la lengua y el uso de la lengua, ¿no? El sistema de la lengua, cómo es el sistema lingüístico, que es más o menos invariante o más estable, y el uso de la lengua, que es como nosotros, o cada uno de nosotros, utiliza ese sistema existente, ¿no? Entonces, digo esto porque este modelo del análisis lingüístico de Ferdinand de Saussure va a estar presente
en las elaboraciones o en los puntos de referencia que luego van a incidir sobre el pensamiento estructuralista, ¿no? El pensamiento estructuralista. Y a la vez hay una serie de reacciones que van a tener lugar en Francia frente a autores que tenían un peso muy importante en la década de los 50. Y en particular, uno que ustedes también quizá conozcan, escritor y filósofo, que es Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Quizá hayan escuchado hablar de Sartre, que está vinculado a una corriente filosófica que es el existencialismo. Quizá lean algún texto donde se hable del existencialismo sartreano. Bueno, es Sartre, se está pensando a Sartre. Entonces, lo que ustedes van a ver es que parte de la filosofía de los 60 se expresa como un debate crítico con la obra de Sartre, muy influenciado por el estructuralismo, por el estructuralismo. Tengo que hacer una referencia más para que ustedes entiendan la ubicación de Louis Althusser, que a fines de la guerra, en la Unión Soviética, el estalinismo, alrededor de un personaje llamado Zdanov, se había creado un planteo de que había, por un lado, unos determinados criterios científicos que denominaban como ciencia burguesa y había otros criterios que denominaban como ciencia proletaria. Y en particular en un debate alrededor de la biología, ¿no? Un punto de vista de ciertos biólogos los impugnaban diciéndole esas elaboraciones son propias de la ciencia burguesa y ellos reivindicaban cierto carácter que había tenido el desarrollo de la biología dentro de la Unión Soviética. Y estaba ligado a un biólogo soviético, parte de esta interpretación, que se llamaba Lysenko. Lysenko. Y a la vez se venía también de una visión y una interpretación en el arte, ¿no? Donde lo que se llamaba el realismo socialista se había planteado como la visión dominante del arte que tuviese que ver de algún modo con el punto de vista socialista, ¿no? Criticando otras manifestaciones artísticas. Bueno, este era un cambio muy importante respecto de cómo lo pensaba el marxismo clásico. ¿eh? Ustedes pueden tener, por ejemplo, en la obra de Trotsky, Literatura y Revolución, una visión completamente opuesta, un análisis del arte y la cultura donde plantea la plena libertad en la producción artística y de ninguna manera que el arte y la ciencia pueden estar sujetos a control, ¿no? Incluso Trotsky es autor, junto con el gran surrealista André Breton, de ese texto que se llama Manifiesto por un arte revolucionario independiente, escrito por Trotsky y Breton cuando Trotsky estaba en el exilio en México, perseguido por Stalin antes de su muerte, y lo va a ver Breton, y escriben este enorme manifiesto, ¿no? Que es eh, la libertad en el arte para la revolución para la libertad en el arte, esa idea, esas dos ideas juntas, ¿no? Que están en este gran manifiesto de Trotsky y Breton. Bueno, las tesis de Zdanov y de Lysenko, y que obviamente patrocinaba Stalin, eran exactamente lo contrario, ¿no? Era reducir el arte a algo frío, por eso, si ustedes ven, digo, todas las imágenes que hay es el agobio de toda la producción artística, ¿no? En la propia Unión Soviética, y también haber bloqueado ciertas líneas de investigación científica, por ejemplo, la genética moderna, que en ese sentido van a retrasar a la Unión Soviética en ese campo de la investigación. No en otros, donde la Unión Soviética había logrado un punto muy avanzado, ¿no? Un punto muy avanzado. De hecho, aunque ahora no esto se haya perdido de vista, a principios de los 60 se pensaba que la Unión Soviética estaba más avanzada en las ciencias duras que lo que estaba en los Estados Unidos. Hace algunos años en un Bafisi veía un documental de la campaña electoral de Estados Unidos entre John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon, la que gana Kennedy, y donde él decía, bueno, vamos a modernizar Estados Unidos para llegar a tener tantos ingenieros como la Unión Soviética, ¿no? Entonces, uno veía esa campaña y veía que era alguien que estaba a la defensiva. De hecho,
la Unión Soviética tiene una gran conquista cuando en la conquista del espacio, que era lo que se veía como un poco se medía la superioridad entre los estados, logra a la famosa perra laica ponerla en órbita y aparecía como la muestra de la superioridad del socialismo sobre el capitalismo, ¿no? El peso en la conquista del espacio. Tal es así que Estados Unidos opina que tiene su gran triunfo con la llegada del hombre a la Luna, donde se especula si eso ocurrió o no ocurrió, ¿no? Eh, hay decenas de papers que debaten en un sentido y en otro si fue una cosa fraguada o si efectivamente Armstrong, Collins y Aldrin, en el caso de Armstrong y Collins, pisaron la luna o no pisaron la luna, ¿no? Hay visiones y la banderita que está de la foto, todo, ¿no? No sé si han visto, hay un documental, hay una película de ficción sobre esto, si aparece o no, las sombras, como dicen, si estaban o no, pero hay otros que rebaten y dicen que no, que efectivamente si dan explicaciones sobre todo lo que pasó. Pero no importa, a lo que voy es que la carrera espacial, ¿no? Esto era una visión de quien avanzaba al otro estado alrededor del avance científico. Bueno, la cuestión es que en 1956, Stalin muere en el año 1953, y en 1956 tiene lugar en la Unión Soviética un hecho muy importante que es el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Por qué ese hecho es importante? Bueno, porque ahí quien va a tomar el liderazgo del partido, que es Nikita Khrushchev, hace un discurso donde reconoce los crímenes del estalinismo, reconoce los campos de concentración, la persecución política, las purgas que hubo, los asesinatos, los crímenes, pero se los endilga a todos a Stalin, no a un sistema donde había una capa privilegiada que era la burocracia. Pero eso abre un continente muy novedoso, porque lo que hasta ahora era un control monolítico por parte de Stalin y quienes lo seguían, abre una caja de Pandora respecto de las reflexiones que había en un conjunto de temas, políticos, pero no solo políticos. Entonces, en la ciencia se abre una crítica del periodo esdanovista, ¿no? Hay un cuestionamiento muy fuerte a esa visión, ¿no? Que se consideraba totalmente simplista. Bueno, ¿por qué hago este análisis? Porque gran parte de la reflexión teórica que va a tener Althusser tiene que ver con querer separarse de este punto de vista que él inicialmente había sostenido. Que él inicialmente había sostenido. En la biografía de Althusser, él va a ser prisionero de guerra de los alemanes, va a combatir por Francia, va a ser prisionero de guerra, lo cual lo obliga a detener sus estudios. Él había logrado ingresar a una de las instituciones educativas más prestigiosas de Francia, la École Normale Supérieure, donde desarrolla estudios de filosofía, los va a tener que retrasar por 5 años por la guerra, y luego vuelve a desarrollar sus estudios, se recibe de filósofo y tiene un lugar muy destacado en la École Normale Supérieure. O sea, toda su obra va a estar ligada a esta pertenencia institucional, ¿no? Que era un lugar donde el Partido Comunista Francés tenía mucha influencia. O sea, para ver, digo, el Partido Comunista Francés y el Partido Comunista Italiano eran los dos partidos comunistas más influyentes de Europa Occidental. Los más grandes, tenían un peso muy, muy relevante, dirigían la mayoría de la clase obrera de esos dos países. Y en Francia dirigían la central sindical, la CGT. O sea, tenía una fuerza muy importante y también una influencia en el mundo intelectual. Tengan ustedes en cuenta que el PC francés estaba asociado con la resistencia al nazismo y había jugado un papel preponderante en la lucha contra el nazismo, ¿no? Aunque en la salida de la guerra, digamos, la salida de la guerra estaban las masas armadas en el poder directamente en Francia, en Italia, etcétera, pero por los pactos que había hecho Stalin con Occidente, habían colaborado con la reconstrucción capitalista en vez de avanzar hacia el socialismo. Pese a lo cual, habían mantenido un prestigio muy grande por el papel jugado en la resistencia a los nazis. Que, digo, no sé si ustedes tienen una idea de cómo se desarrolla, pero hay una parte de Francia que funda una república, la República de Vichy, alrededor del liderazgo del mariscal Pétain, que se hacen aliados de los nazis, y la otra parte de Francia es directamente ocupada por los alemanes, ¿no? O sea, en la guerra
la primera ofensiva nazi es primero sobre Polonia, después va sobre Occidente, Polonia al este, después al Occidente, ocupan Bélgica y ocupan Francia. Y hay una derrota aplastante del ejército francés, ¿no? Había una famosa línea de defensa llamada la línea Maginot, que supuestamente iba a parar a los alemanes y los alemanes la pasan por encima, ¿no? No paran nada. Y entonces la Francia ocupada tiene por un lado un sector que se hace colaboracionista de los nazis, pero mantiene cierta autonomía, que es la República de Vichy, perdón, y el mariscal Pétain al frente, y otra parte de Francia que está directamente ocupada por los nazis, ¿no? Y ahí se empieza a desarrollar una resistencia clandestina, ¿no? La resistencia. Bueno, muchos franceses y francesas participan de la resistencia y el Partido Comunista tiene un rol central. Y el representante de la burguesía francesa que no se suma a los nazis, la gran mayoría de toda la burguesía francesa es colaboracionista con los nazis, prefería a los nazis que el comunismo, es la figura de Charles de Gaulle, que se va a Argelia, parte de los dominios coloniales francés, y desde ahí mantiene una base desde la cual se enfrenta a los alemanes, ¿no? Y va a ser el que entra después triunfante, cuando la realidad de la resistencia interna en Francia es que la mayor parte de la resistencia está encabezada por los comunistas, ¿no? Entonces eso le da mucho prestigio al Partido Comunista a la salida de la guerra y la intelectualidad va a tener una influencia de la izquierda en Francia y del marxismo muy relevante, muy relevante. Es en esos términos que, bueno, Luis Althusser se hace comunista, él era católico, era de la Juventud Católica, y se va a hacer después comunista, va a entrar al Partido Comunista, va a entrar a la École Normal Superior y se va a transformar en un filósofo muy importante, muy importante. Y en la década del 60, a comienzos de la década del 60, más particularmente a mediados de la década del 60, va a publicar dos obras que van a tener una trascendencia muy grande, muy grande. Una que en francés se llama Pour Marx, publicada en español bajo el título de La Revolución Teórica de Marx, La Revolución Teórica de Marx, y otro trabajo, en este segundo caso colectivo, junto con algunos de sus compañeros de estudio, discípulos, estudiantes, que se llama Lire le Capital, Lire le Capital, publicado como en español Para leer el Capital, para leer el Capital. La Revolución Teórica de Marx y Para leer el Capital. Hago esta mención porque esos dos libros, ustedes los pueden bajar de internet, son las dos obras del Althusser que se considera clásico. El Althusser estructuralista, el Althusser estructuralista, ¿no? Del que estamos hablando. Entonces, este Althusser, ¿qué discute? Bueno, distingue, hago algunos comentarios al pasar de esta obra del Althusser, que no es en lo que nos estamos centrando, lo que vamos a tener de referencia hoy, pero para entender parte de los debates alrededor de Althusser. Althusser está diciendo que la obra de Marx tenía una filosofía en estado práctico, que es lo que él llamaba el materialismo dialéctico, y tenía por un lado una ciencia de la historia que era el materialismo histórico, ¿no? Esta distinción de la obra de Marx es muy tradicional, ¿no? Entre estos dos núcleos, el materialismo dialéctico por un lado, ¿eh? Y el materialismo histórico por otro. Para Althusser, el materialismo dialéctico nunca había sido sistematizado por Marx. Y entonces había que encontrarlo en estado práctico, digamos, en su obra, ¿no? En su obra había que sacar cuál era la elaboración fundamental del materialismo dialéctico. Y sobre todo, para Althusser lo que no le era muy insatisfactoria, la delimitación de Marx con la obra de Hegel, el gran filósofo idealista que había influido a Marx. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Marx hicimos alguna referencia a esto? Entonces, para Althusser, una parte importante de la obra de Marx estaba todavía muy influenciada por la obra de Hegel, ¿no? Por la obra de Hegel. Y el Marx verdaderamente científico se había dado luego de una cierta separación mayor de la obra de Hegel. Y utiliza un término que le debe a un filósofo de la ciencia llamado Gaston Bachelard, Gaston Bachelard, que es el término de corte o ruptura epistemológica. Corte epistemológico habla a veces, ruptura epistemológica habla en otros casos, ¿no? Pero más bien usa el término francés
copiur, corte epistemológico. ¿A qué se refiere? A que alguien está elaborando en ciertas coordenadas y su obra, a partir de determinados trabajos, pasan a tener otras perspectivas. Hay un desplazamiento de lo que él utiliza otro término también, que es el de problemática. Uno piensa de cierta manera determinados temas, los analiza de tal modo y de golpe uno cambia esta perspectiva, ¿no? Un cambio de perspectiva. Entonces, Althusser hallaba que en la obra de Marx había un cambio de perspectiva muy importante a partir del año 1845, en particular con textos como La Sagrada Familia, o más todavía, las tesis sobre Feuerbach, o más todavía con la ideología alemana. La ideología alemana. Y hay acá digamos, una reflexión, porque en realidad lo que hay es una evaluación diferente que hace Althusser de unos textos que Marx había escrito en el año 1844, que se conocen como los manuscritos económicos filosóficos o manuscritos de París, que van a ser publicados en el año 1939, pero que van a dar lugar a muchos debates después de la Segunda Guerra Mundial, que son los textos que se conocen como del joven Marx, o un texto paradigmático de la obra del joven Marx. Y que había, por un lado, quienes los reivindicaban positivamente, decían, este Marx es mejor que el después frío del Capital, y Althusser va a hacer lo contrario, va a decir, este es un Marx que todavía no es plenamente Marx, donde sus aportes teóricos en el plano de la dialéctica materialista todavía no son desarrollados. Entonces está lleno de resabios hegelianos y feuerbachianos por Feuerbach, ¿no? Es lo que aduce Althusser en estos manuscritos económicos filosóficos, ¿no? Que van a ser valorados, digamos, por distintos autores, Erich Fromm, entre otros, lo que se llamaba el freudo-marxismo, autores que trataban de ligar a Freud y a Marx, los autores de Europa del Este que pensaban esto, y de alguna forma hay un punto que es de debate muy importante, que es la cuestión del humanismo, la cuestión del humanismo. Althusser se va a proclamar, va a decir que el marxismo es antihumanista y antihistoricista. Cuestión que se ha discutido muchas veces, pero en realidad no comprendida, no muy bien comprendido, que es lo que dice Althusser. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillamente que pueda. En la crítica que Marx hace a Feuerbach, hay un cuestionamiento a la idea de pensar una esencia permanente del hombre, ¿no? Una esencia humana permanente. Justamente lo que dice Marx es que ese es un punto de vista abstracto, en el sentido que los seres humanos no somos iguales en nuestra subjetividad independientemente de las relaciones sociales dentro de las que estemos. Que no es lo mismo el amo que el esclavo, el señor que el siervo, el burgués que el proletario. Entonces, quiere decir, los hombres somos, usando el hombre genérico para la especie humana, los hombres y las mujeres les utilizaríamos ahora, te lo diríamos distinto. Si bien digo en el alemán no hay ese genérico masculino en el idioma, sí lo hay en el español. No tenemos una esencia invariante, ¿no? Como pensaba Feuerbach y como pensaba también Hegel, sino que estamos históricamente determinados. Entonces, estamos dentro de, y acá hay un concepto clave de Marx, de determinadas relaciones sociales de producción, ¿no? Determinadas relaciones de producción. Y eso nos vuelve sujetos concretos, que tenemos características distintas. Esta misma crítica la hace Marx a la visión del individuo de la economía política liberal, ¿no? Donde habría un homo economicus que siempre querría hacer lo mismo, buscar maximizar sus ganancias, su interés egoísta, satisfacer su interés egoísta. Y esto estaría en la base de la explicación de la teoría económica liberal, ¿no? Con grandes figuras que Marx estimaba mucho, como David Ricardo o Adam Smith. Pero esta figura, digo, que todavía mantiene el pensamiento económico liberal,
Si ustedes escuchan, digo, a los llamados libertarios, término que originalmente era de los anarquistas, no de liberales a ultranza, que aparecen en los medios, van a ver que dice, el hombre tiene el apetito económico y entonces hay que darle libertad al emprendedor para que logre lo mejor posible y eso lleva al desarrollo, al progreso, etcétera, etcétera. Bueno, esa misma visión de una determinada esencia humana era compartida por la filosofía de un, más crítica de un Feuerbach o en la economía liberal, ¿no? Digo, y Marx ataca esto para tener una visión histórica del sujeto, ¿no? No un sujeto abstracto, ahistórico, sino alguien que está en un determinado tipo de relaciones sociales, ¿no? Y que a partir de ahí le da ciertas características, estar dentro de esas relaciones sociales, ciertas potencialidades y ciertos límites, ¿no? A la acción. Bueno, entonces Althusser cuando hablaba de antihumanismo se refería a esto, ¿no? Al hecho de que no hay que tener sensibilidad por otra, por otro. ¿Está bien? Que es donde habitualmente se lo critica. ¿No? Él dice, Marx supera el punto de vista de la esencia humana abstracta para hablarnos de un ser determinado históricamente y por ciertas relaciones sociales, ¿no? Y por ciertas relaciones sociales. Y en contra del historicismo a que iba, se refería a historicismo entendida como aquella visión de la historia en donde ésta tiene un sentido prefijado más allá de quienes intervienen en el proceso histórico y no piensan la historia como historia abierta, ¿no? Como una historia que va que va a ir hacia un lado o hacia otro según los resultados de la lucha de clases, ¿no? Sino como que hay un devenir histórico inevitable, ¿no? Entonces, correctamente, dice Althusser, Marx en la ideología alemana rompe con esta idea que estaba en Hegel, que estaba en Hegel, que tenía una filosofía de la historia como si la historia fuera un sujeto vivo y no un resultado de procesos colectivos, ¿no? Entonces, cuando se habla de que Althusser en esta obra, de que hay un antihistoricismo y un antihumanismo, se refiere a estas dos cosas, ¿está bien? Que es muy fuerte y muy presente en sus trabajos de la década del 60, ¿no? De la década del 60. Bueno, ahora, a la vez, esto lleva a que Althusser pone un énfasis particular en cómo está organizado el sistema, ¿no? No tanto en el proceso histórico que lleva al capitalismo y luego a su posible disolución, sino en analizar cómo el sistema funciona, ¿no? Cómo el sistema funciona. Bueno, este Althusser clásico, estructuralista, yo estoy diciendo pastillas, digamos, de la reflexión de Althusser, ¿no? Que va a ser a la vez un marxista anti-hegeliano, ¿eh? Que va a tratar de... Su tesis en realidad la hace sobre Hegel, pero luego pasa a estar influenciada por la crítica de una lectura de Hegel que estaba presente en el mapa filosófico francés, ¿eh? Donde va a reivindicar la influencia sobre Marx de otro filósofo pre-hegeliano que es Spinoza, Baruch Spinoza, no sé si lo han escuchado nombrar, que va a ser muy influyente en la obra filosófica de Althusser. Bueno, él va a decir que él en realidad está desarrollando una intervención política a través de la elaboración filosófica. Es decir, Althusser es marxista, pero no es un marxista en general, es un filósofo marxista y hace una lectura filosófica de la obra de Marx, o en el terreno de la filosofía de la obra de Marx. Donde a la vez él en este periodo de su elaboración va a señalar la elaboración teórica como un tipo de práctica, ¿no? Y él va a hablar de la autonomía que tiene la práctica teórica, ¿no? Y esta autonomía de la práctica teórica en este momento lo va a llevar a definir a la filosofía como la ciencia de la práctica teórica, ¿no? La ciencia de la práctica teórica. Entonces hay un componente muy importante en este periodo de la obra de Althusser de destacar la autonomía de la práctica teórica, ¿no? En entrevistas muy posteriores, él va a decir que esta era una forma que él tenía de debatir dentro del Partido Comunista sin pelearse con las tesis políticas del Partido Comunista. De ir en contra, él dice, de esta visión que él juzgaba equivocada
dada por el comunismo oficial de la Unión Soviética, de la interpretación de la obra de Marx, entonces que él estaba haciendo una intervención política en este terreno. O sea que esta elaboración filosófica no estaba desprovista de un objetivo político, de dónde dar él el debate, ¿no? De dónde dar él el debate. Bueno, eh, para llegar a donde queremos, tenemos que nombrar otros dos hechos muy importantes. Disculpen que me voy un poco en la contextualización, pero es inevitable, pero es inevitable. Eh, y uno en particular que va a influir sobre Althusser, que es la Revolución China. La Revolución China. En enero de 1949, el Ejército Popular de Liberación, al mando de Mao Zedong, antes se lo llamaba Mao Zedong, y luego la reelaboración de la castellanización del chino mandarín hace que ahora ustedes leen Mao Zedong, pero en mi época era Mao Zedong, Mao Zedong. Bueno, liderado por Mao Zedong, llega y triunfa la Revolución China, ¿no? Se corona un proceso revolucionario de muchos años. China había sido ocupada por Japón en 1944, en 1934, luego pasa la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra hay una disputa entre el Partido de la Burguesía Nacional China, el Kuomintang, y los comunistas que habían peleado en común contra los japoneses. Termina con la victoria de Mao y con el líder del Kuomintang huyendo hacia lo que hoy es Taiwán. Vieron ustedes que está China continental y Taiwán, que China lo reclama como propio, como parte de la República Popular, y Taiwán se reclama un Estado independiente. Bueno, ahí en ese Estado independiente llega Chiang Kai-shek, el líder del Kuomintang, que establece un Estado en contra de la China comunista, liderada por Mao, ¿no? Que primero está asociada, aunque díscolamente, con la Unión Soviética, pero luego sobre todo a partir de la muerte de Stalin, va a empezar a tener muchos roces con la dirigencia soviética, ¿no? Y hasta que tiene lugar una ruptura. Bueno, la Revolución China tiene un impacto muy grande porque era el país más pobre y desmembrado del mundo, ¿no? Y la revolución logra la unidad nacional, alfabetiza a toda la población, pero en circunstancias de una nación muy pobre y campesina predominantemente, ¿no? Con muy pocos recursos. Eh, a mediados de los 60 va a tener lugar en China un proceso de disputa en el poder, donde Mao se moviliza una parte, sobre todo de la juventud, contra parte del elenco dirigente, que se conoce con el nombre de la Revolución Cultural Proletaria China. La Revolución Cultural Proletaria China. Donde es un proceso donde se critica la desigualdad, los privilegios. Hay un libro publicado con unos textos de Mao alrededor de esto, que es el famoso librito rojo, ¿eh? El libro rojo de Mao, que es parte de los principios de la Revolución Cultural Proletaria China. Bueno, pero que en Occidente y en Francia en particular tiene mucha influencia, mucha influencia. Y hay otro hecho que tampoco podemos dejar de mencionar de la posguerra que incide en el mundo, que es la Revolución Cubana, ¿no? Esta ya más conocida por ustedes, ¿eh? Y la figura de nuestro compatriota Ernesto Che Guevara, ¿no? Entonces, entre la Revolución Cubana y la Revolución China, eh, crean un clima de cuestionamiento por izquierda a la política del Partido Comunista, que se la ve como muy reformista, quietista, etcétera, etcétera. Entonces digo, en ese clima, Althusser y los estudiantes franceses de mediados de los 60 se van a ver influenciados por una crítica por izquierda al Partido Comunista, que además está atravesada por otro hecho que cruza Francia, que es la Guerra de Argelia, de fines de los 50 y que culmina a comienzos de los 60 con la independencia de Argelia, donde el Partido Comunista tiene una posición por la paz y no por la victoria de la lucha anticolonial. Y eso había llevado a que en la juventud, o en sectores de la juventud, había una crítica muy relevante a la política del PC por Argelia. Y entonces se desarrollan en la juventud del Partido Comunista tendencias críticas de todo tipo, algunas que confluyen con la crítica trotskista al estalinismo y otras que van en relación de lo que se empieza a conocer como el maoísmo, ¿no? La visión marxista de los chinos,
que a la vez se había peleado Mao con Stalin, pero después que la Unión Soviética lo critica a Stalin, lo empieza a reivindicar. O sea, esa paradoja en la relación Mao-Stalin, ¿no? Que se habían peleado mucho en vida y después, cuando la Unión Soviética critica a Stalin, Mao lo empieza a reivindicar. Dice, Stalin 70% bien, 30% mal, el famoso balance que hace Mao Zedong. Bueno, y a la vez hay un último hecho que tengo que mencionar, que es la guerra de Vietnam, que ustedes también conocerán. La guerra de Vietnam tiene una fase primero contra el colonialismo francés, donde triunfa Vietnam del Norte y se divide el país en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Y luego, como hay una lucha por la unificación nacional contra un gobierno títere de los Estados Unidos en el sur, Estados Unidos se va involucrando en esa lucha del norte contra el sur, primero con especialistas militares y luego tiene una intervención militar directa. Y eso va también a conmocionar al mundo occidental, ¿no? La radicalización de la juventud del 68 está precedida por las movilizaciones contra la guerra de Vietnam. Es decir, todo joven de aquel entonces, en cualquier lugar del mundo que estuviese, ya sea en Japón, en Argentina, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, etcétera, hacía sus primeras armas en la política movilizándose contra la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, ¿no? Y era el símbolo del colonialismo, la opresión, digamos, el napalm que tiraban eso habrán visto las escenas, ¿no? Sobre las aldeas campesinas, los vuelos norteamericanos quemando todas las aldeas, los asesinatos de los niños, bueno. Y pues Estados Unidos supuestamente iba a hacer ayuda, los militares norteamericanos llegaban, hacían ayuda social en las aldeas, trabajo social en las aldeas, eh, como es vietnamitas, y lejos de esto mataban a todos, bueno, una serie de crímenes de guerra brutales. Y esto mismo empieza a tener oposición en el seno de los Estados Unidos y en la juventud norteamericana que no quería ir a la guerra, porque era un ejército de conscripción, ¿no? Entonces no era voluntario el enrolamiento como es ahora, pagos, soldados pagos, sino era un ejército conscripto. Entonces mandaban a morir a Vietnam y a matar a soldados reclutados, fundamentalmente en afroamericanos, latinos, pero también blancos. Y cuando empiezan a llegar los cadáveres estadounidenses, bueno, ahí la cosa no les empieza a gustar mucho, digamos, ¿no? Primero había un clima anticomunista, esto era el clima de la Guerra Fría en Estados Unidos, que era muy represivo. Estados Unidos, la democracia norteamericana era profundamente persecutoria de todo lo que fuera de izquierda, con delaciones, comité del Senado, donde te decían, che, yo te vi en una reunión comunista hace 10 años, bueno, fuera. Hollywood, todo construido en función de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Guerra Fría porque no estaban en un enfrentamiento militar directo, pero estaban en una confrontación que se volvía caliente en determinadas zonas del planeta. Bueno, Vietnam es la expresión caliente de la Guerra Fría en aquel entonces, ¿no? Y en Estados Unidos se desarrolla parte de todo ese clima. Bueno, esto va a influenciar mucho en la radicalización de la juventud, que veía que la Unión Soviética no le mandaba armas a Vietnam para enfrentar a Estados Unidos, lo estaba dejado en su estacada. Hay un famoso discurso del Che Guevara que va en ese sentido, ¿no? De cómo se lo deja en soledad a Vietnam y critica a la Unión Soviética. Che Guevara primero había sido pro-stalinista, por llamarlo de alguna manera, y se va a ser muy crítico de la burocracia soviética en el final de su vida, ¿no? Recuerden ustedes, es asesinado el 8 de octubre de 1967. Digo, para entender el clima que hay, ¿no? Cómo se va dando los procesos históricos. Y tiene lugar el 68. Y el 68 es un cambio enorme. El Partido Comunista Francés es repudiado por la juventud que se moviliza en las barricadas, se opone a la unión de obreros y estudiantes. Y todo eso, bueno, no podía sino influir en el clima intelectual de la época y en el propio Althusser. Althusser además va a tener una característica que es un paciente psiquiátrico, ¿no? Durante gran parte de su vida. Tiene numerosas internaciones, ¿no? Frente a ataques que tenía depresivos. Y en aquella época se trataban la psiquiatría con electroshock. Es decir, tiene numerosas internaciones de las cuales es víctima Althusser, y reflexiona sobre su propio lugar, tiene análisis permanente, toda su vida analizado y con internaciones psiquiátricas muy importantes. De hecho, cuando ocurre el 68 está internado, ¿no? Y quizá ustedes conozcan como el otro hecho duro de su vida, que es que él asesina a su propia compañera en medio de una crisis depresiva,
¿no? El Henry Matt, que era más grande que él, que había sido luchadora de la resistencia, era militante comunista, que opinaba que el Partido Comunista había traicionado en el 68 y que no entendía cómo Althusser seguía dentro de las filas del Partido Comunista, y la termina asesinando, es decir, termina siendo un femicida en condiciones con el atenuante que tiene su situación psiquiátrica. Lo declaran en el juicio que se hace, lo declaran no pasible de pena. Como si en el caso, en la jurisprudencia argentina es distinta, te declaran inimputable, ¿no? Pero sería el equivalente al inimputable nuestro la declaración que le hacen en el juicio a Althusser de Dan Rittman en el año 1980, es que tiene lugar esto. Ahí, digamos, el intento de explicación de ese suceso de Althusser está en su autobiografía o un texto que es publicado como su autobiografía, se llama El porvenir es largo. El porvenir es largo, donde está narrada toda su vida y si quieren saber más del autor, lo pueden leer, también se encuentra en internet, está publicado en español, fue casi publicado en simultáneo en español, poco después de su muerte, él muere en 1990, dijimos, el libro está publicado en 1992, o sea, no se publica en vida de Althusser, pero se publica ni bien él fallece, ¿no? Donde intenta dar una explicación, porque él dice, no me permitieron explicar lo que pasó, o tratar de entender yo lo que pasó, ¿no? Cuando lo encuentran en shock, tarda muchos días en entender que él había ahorcado a su propia compañera de vida, con la cual había tenido numerosos años de vida en común. Y bueno, ese hecho es un hecho obviamente que marca también la biografía de Althusser, ¿no? Eh, pero vamos hacia atrás, vamos después del 68. ¿Por qué digo esto? Porque el texto que ustedes tienen de aparatos represivos y aparato ideológico del Estado es un texto hecho que estaba en preparación antes, pero es publicado poco después del 68. Y en realidad es un texto del cual se publica en una revista ligada al Partido Comunista llamada La Pensée, el pensamiento, ¿no? La Pensée, que es parte de un trabajo más amplio, que después va a ser publicado luego de la muerte de Althusser. Ese trabajo más amplio se llama Sobre la reproducción, y una vez publicado nos permite volver sobre esta distinción de aparatos ideológicos y represivos del Estado, que en realidad en el original francés es un texto publicado con fragmentos que tienen muchas veces corchetes, ¿no? ¿Vieron cuando uno publica partes y corta partes, ¿no? En el original francés estaba publicado con corchetes. Bueno, la traducción inglesa y la castellana desaparecen los corchetes. Entonces aparece como un texto finalizado, terminado, lo que es un texto en elaboración, ¿no? Publicado en una revista, pero que se transforma en un texto muy tradicional. Es decir, es el texto más leído de Althusser que ustedes tienen en el mundo de las ciencias sociales, en el mundo de las ciencias sociales. ¿Y qué reflexión hace en este texto Louis Althusser? Bueno, hace primero una reflexión vinculada a cómo se reproduce el sistema social. Fíjense en ese sentido el parentesco que tiene con la reflexión de Parsons. ¿Cómo se reproduce el sistema social? ¿Cómo es que un sistema social está ordenado y no es caótico, ¿no? Ese es un primer tema. Y entonces Althusser dice, bueno, en esto el Estado tiene un rol central y en esto el marxismo ha estudiado una parte del poder del Estado, que es lo que tiene que ver con el poder represivo. Dice, en esto el marxismo desarrolló una teoría que se centra en algo que es central y sin lo cual no se puede entender nada. Dice que es el aparato represivo del Estado, ¿no? Lo que permite que una minoría domine a la mayoría. Sin entender esto no entendemos nada, dice Althusser, ¿no? Dice, esto es la esencia, lo que han los trabajos de Marx, de Engels, de Lenin, señalaron muy claramente esta cuestión. Es decir, ¿qué es el Estado? El Estado no es, como dicen los liberales, la síntesis del bien común, ¿eh? O un regulador del conflicto, sino que es un instrumento de dominación, una máquina al servicio de la dominación de clase. Cada vez que las masas desafiaron la dominación del capital, la clase obrera desafió el poder del capital, este carácter represivo del Estado quedó en evidencia. Él dice, junio de 1848, la Comuna de París, para dar los casos de Francia, pero podríamos tomar cientos
de casos similares a nivel internacional. Chile de Allende, el golpe de Estado, Argentina 76. Bueno, este aspecto del carácter represivo del Estado contra la clase obrera lo hemos visto numerosas veces. De hecho, cada vez que el proletariado llegó al poder, llegó quebrando ese poder del Estado, enfrentándose, derrotándolo, ¿no? Pero muchas otras veces se levantó y fue aplastado, ¿no? Por el poder represivo del Estado. Entonces dice, para la reproducción económico-social del capitalismo, ¿no? Se necesita, por un lado, determinadas fuerzas productivas, ¿no? Reproducir las fuerzas productivas, las máquinas, las herramientas, los instrumentos de trabajo, contar con materia prima, pero hay una especificidad que es cómo reproducir la fuerza de trabajo, ¿no? Y hay un aspecto económico de la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, los obreros tienen que comer para ir a trabajar, alimentarse, ¿eh? Pero según Althusser, esto no nos alcanza para entender cómo se reproduce el sistema. Y es en este aspecto de la reproducción de la fuerza de trabajo que él va a tirar de un hilo que estaba en las elaboraciones de Gramsci, que nosotros trabajamos la clase pasada, que es cómo a la vez se logra que la fuerza de trabajo esté disponible para el capital. Logra la ubicación, la docilidad de la clase trabajadora. Logra las condiciones necesarias para la explotación económica de la clase obrera. Y para Althusser es necesario entonces desarrollar una teoría del Estado, ¿eh? Que está descripta, pero según él todavía no está teorizada en las elaboraciones marxistas previas. Y él entonces trata de ir por ese lado, ¿no? Y para esto va a hacer una distinción entre lo que él llama el aparato represivo del Estado, o ARE, aparato represivo del Estado, y lo que va a llamar los aparatos ideológicos del Estado, AIE, los ARE y AIE, aparato represivo del Estado en singular y aparatos ideológicos del Estado en plural, en plural. Entonces, él va a decir que independientemente de su carácter jurídico, es decir, si es público o es privado, independientemente si es público o si es privado, junto con el aparato represivo, que incluye el sistema carcelario legal, los poderes del Estado, en general lo que llamaríamos los poderes del Estado, las fuerzas represivas, las fuerzas de seguridad, existe algo que son los aparatos ideológicos del Estado donde de algún modo se socializa a los miembros de una sociedad en la visión del mundo que tienen las clases dominantes. Digamos que son aparatos no auxiliares, sino necesarios para garantizar, junto con el aparato represivo, la dominación de la clase dominante. Si recuerdan lo que conversamos la clase pasada, es algo que está muy ligado al tema de la hegemonía, como lo trataba Gramsci, y de hecho, Althusser menciona a Gramsci como un antecesor respecto a las reflexiones que él va a hacer, ¿no? Que él está realizando en este texto. ¿Qué serían los aparatos ideológicos del Estado? Bueno, él habla de una serie de aparatos ideológicos. El aparato ideológico familiar, cultural, mediático, político, los partidos y sindicatos, religioso, escolar, y así podríamos seguir identificando algunos más, ¿no? Pero estos son un poco los que menciona Althusser. Obviamente, yo les dije, el problema no es el carácter jurídico. El sistema escolar puede ser escuela pública o escuela privada. No es eso lo que diferencia dónde ubicamos al aparato ideológico, sino la función que cumple, ¿no? Lo considero un aparato ideológico del Estado independientemente que sea privado. ¿Está bien? No es el problema del carácter, sino el papel de dominación que cumple.
¿Y qué distingue al aparato represivo del Estado de los aparatos ideológicos del Estado? Bueno, por un lado, que en el aparato represivo prima la violencia y en los aparatos ideológicos no prima la violencia. No es que no existe, sino que es lo que prima. ¿Está bien? Prima en un caso la violencia, no prima en el otro caso la violencia, aunque esté presente. Lo mismo al revés, no es que el aparato represivo del Estado es solo violencia, pero prima la violencia. ¿Está bien? Pero no es solo violencia, aunque prima la violencia, insisto. En el aparato, los aparatos ideológicos del Estado no prima la violencia, aunque hay formas de violencia. ¿Está bien? Aunque hay formas de violencia. Segundo aspecto, uno tiene un comando único. Por eso habla de el aparato represivo del Estado. Hay un comando, el poder del Estado, ¿eh? El poder político. En el otro caso no hay un comando único. No hay una dirección única. Él hace también una distinción conceptual entre poder del Estado y aparato del Estado. O sea, vos podés tener el poder del Estado, significa controlar el aparato del Estado, pero entre uno y otro no hay una simbiosis directa. ¿Eh? Bueno, volvemos a los aparatos ideológicos del Estado. Entonces, los aparatos ideológicos del Estado no tienen un comando común, ¿eh? Pero tienen algo que les da unidad, que ¿qué es? La ideología. ¿Eh? La ideología sería aquello que le da unidad a los aparatos ideológicos del Estado. ¿Y qué ideología es? La ideología de la clase dominante. Althusser tiene toda una elaboración, algo está en este texto, que se llama justamente Ideología de aparatos ideológicos del Estado, sobre la ideología, ¿no? Sobre qué es la ideología. Y él dice, llega a decir, la ideología no tiene historia, en el sentido que él piensa la ideología como una relación, como aquello que nos representa la relación imaginaria que tenemos con la sociedad. ¿Eh? La representación imaginaria de la representación imaginaria que tenemos de la sociedad, con este doble giro, ¿no? Que tiene la definición. O sea, para él, de alguna forma, nosotros nos vamos a representar nuestro lugar en el mundo de alguna manera, no en forma transparente. Por eso habla de la relación imaginaria que tenemos con el mundo. ¿Y qué es la ideología? La manera en la cual nos representamos esa representación imaginaria. ¿No? ¿Qué quiere decir cuando él dice la ideología no tiene historia? Que más allá de que la ideología cambie, si hay sociedades humanas, va a haber algo llamado ideología. Es decir, alguna forma en que nos vamos a imaginar nuestra representación en el mundo, el lugar que tenemos en el mundo. Por eso dice que siempre es opaca, que nunca es transparente. Bueno, hay todo un debate sobre si en la sociedad comunista entonces habría ideología o no. Hay muchos que los critican y le dicen que sería una falsa conciencia. Bueno, hay toda una serie de debates en los que no me voy a centrar, salvo que a ustedes les interese después preguntar. Pero sí decir que hay una teoría de la ideología en Althusser original, ¿no? Que es un gran tema de debate teórico, filosófico y de las ciencias sociales, que es la ideología. Hay acepciones más tradicionales y desarrollos de algunos autores, uno de los cuales, siempre que se toma en consideración, es obviamente Althusser, ¿no? Entonces él dice, ¿qué une a los aparatos ideológicos? La ideología. O sea que en ellos se va a expresar de alguna forma la visión que la clase dominante tiene del mundo. Esto ya lo había señalado Marx en la ideología alemana, cuando decía que las ideas dominantes tienden a ser las ideas de la clase dominante, ¿no? ¿Por qué? Porque la clase dominante tiene los medios de producción ideológicos, es la propietaria de los medios de producción de ideas. Entonces, esta idea que está en parte presente en Marx, Althusser la desarrolla para hablarnos de aparatos materiales y prácticas concretas que reproducen este tipo de esta ideología, ¿no? Esta visión del mundo. Y entonces Althusser dice que en esa pluralidad de aparatos ideológicos del Estado
Sin embargo, no todos tienen la misma importancia, no todos tienen el mismo peso. Por ejemplo, en la época feudal, en la Edad Media, el aparato ideológico número uno era sin duda la iglesia, ¿está bien? Lo que articulaba todo, las creencias religiosas, la pertenencia a la iglesia. Es decir, ¿cómo obedecía un campesino? Bueno, era internalizarle la idea que había un plan divino, que el mundo era el mundo, en tanto había un plan divino que lo había hecho así, y Dios a unos los había hecho aristócratas y a los otros campesinos pobres. Entonces el campesino que se queje con Dios, si no le gustaba, está bien, pero esto era lo que había hecho Dios, ¿qué le vas a hacer? Si cumplís tu lugar en el mundo, te ganarás el reino de los cielos. ¿Está bien? Estarás en el paraíso, pero tenés que cumplir el lugar que te hizo Dios. No te gusta, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto lo hizo Dios. Era la legitimación de la desigualdad, ¿está bien? Y la religión como el aparato central dominante para reconstruir esas relaciones de desigualdad. Entonces, la pregunta que hace el Tusser dice, bueno, pero ¿y en el capitalismo? ¿Qué es lo que juega el papel de la iglesia en el feudalismo, ahora en el capitalismo? Porque ya la religión no dice eso. La burguesía no dice, che, hay un plan divino que me hizo burgués y a vos te hizo proletario. No dice eso. Crea otra ideología. Es una ideología que cada uno está en su lugar según su mérito y su talento. Esa es la ideología de la meritocracia que reemplaza la ideología religiosa de la Edad Media, ¿no? Entonces, Althusser pone como hipótesis que para él el aparato número uno en el capitalismo es el aparato escolar. Es el aparato escolar. Dice por tres razones. Por su masividad, es decir, la escolarización es masiva en el mundo capitalista, al menos en los países desarrollados. Por el tiempo que se pasa en la escuela, 6, 7, 8 horas diarias. Y por el tiempo de la vida en que estás escolarizado o escolarizada. Entonces él dice que la escuela tiene un papel central en que veamos el mundo como la clase capitalista quiere que veamos el mundo. Para entender esta elaboración de Althusser, en realidad tenemos que hacer un paréntesis señalando que en el sistema escolar francés, es mucho más marcado que en nuestro sistema escolar y en otros, el hecho de que el título que obtenés de secundaria te lleva a la fábrica o a la universidad. Te lleva a la fábrica y a la educación técnica o te lleva directamente a las universidades. Entonces, el carácter segregador de clase en el sistema escolar francés es muy pronunciado, es muy pronunciado. Ahí me preguntan que reitere las tres características. Sí, por un lado la masividad, la presencia masiva de la población en el sistema escolar. Segundo, la cantidad de horas que estás en el sistema escolar. Y ligado a esto, el tiempo biográfico que perteneces al sistema escolar. Desde los 4 años hasta los 20 y pico si terminás la universidad o los 18 si terminás el secundario. ¿Está bien? Entonces, de conjunto, la masividad y el tiempo, ¿eh? Y el tiempo separado en estos dos, Althusser considera que es clave para reproducir la visión burguesa del mundo, ¿no? Digo, porque nosotros venimos de una tradición político-cultural, si se quiere, donde lo que es enfatizado es el carácter igualitario de la educación o igualador que puede tener la educación. En el sistema, en la reflexión francesa, que está en Althusser, pero también está en Bourdieu, es la idea del papel de reproducción de las desigualdades que juega el sistema escolar y el sistema educativo en general, ¿no? Digamos que esto en el ámbito académico está, pero no está en el sentido común. Ustedes van a ver, qué sé yo, una campaña electoral ahora, o la de todos los años, y ¿qué es lo que hay que decir? Que, bueno, que hay que poner plata en educación porque
si no hay educación, no hay igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sentido común de nuestra sociedad basado en una experiencia histórica, que es la inmigración pobre, que mediante la educación favorece que los hijos tengan un ascenso social, ¿no? Lo que en la estructura argentina se trabajó con la idea de la movilidad social ascendente, mi hijo, mi hija, mi hijo el doctor, mi hija la doctora, esta ideología del desarrollo de la clase media, ¿no? Del ascenso social desde sectores populares hacia los estratos medios. Entonces, hay ese sentido común en la vinculación del sistema educativo, ¿no? Que en Francia también está presente. En Francia la educación fue una gran disputa desde la Revolución en adelante, si la educación pública, laica o la controlada por las instituciones religiosas. En Argentina la tradición de la masonería logra la ley 1420, la famosa ley de educación pública, a la cual se resiste duramente la Iglesia Católica, ¿no? Contra la educación pública, se opone brutalmente en la historia nacional a esta ley, la famosa ley sarmientina que consagra Roca. eh, y digamos, esta idea está muy metida, ¿no? En la idea de pensar la educación como forma de igualdad social. Bueno, acá la mirada está al revés, es el sistema escolar como garantía de la reproducción de las desigualdades y más aún, como un ámbito donde la mirada burguesa del mundo se internaliza, ¿no? Se logra internalizar. O sea, cómo aprendemos lo que está bien y lo que está mal, ¿eh? Lo que es la sociedad, lo que podemos aspirar. O sea, de última, como la idea de la meritocracia se nos internaliza mediante la escolarización, ¿no? Mediante el sistema escolar. ¿Dónde aprendemos que el mundo es desigual porque los que ganan son los talentosos y los otros los que quedan abajo? Bueno, en la escuela, básicamente. Bueno, eh, insisto, esta visión en el sistema francés tiene un componente más fuerte que en otros, porque esto ahora está un poco modificado, pero en el momento que Althusser describe, esto era muy marcado el carácter de clase del sistema escolar, ¿no? En el nuestro se ve de otra forma hoy. Se ve la dualización que hay entre el sistema educativo privado y público, ¿no? Cuando yo estudiaba en el colegio secundario, eh, ir a una escuela privada era el que le iba mal en la escuela pública. O sea, si vos no aprobabas en la pública, te ibas a una privada. Y salvo los colegios muy de élite, los muy de élite, que eran muy poquititos, ir a la privada era de bajo prestigio, ir a una escuela privada. Vos te iba bien la escuela pública, que era más exigente, más difícil, etcétera, etcétera. Tenías examen de ingreso para entrar. Bueno, y la privada, insisto, era el que compraba el título, porque tenía plata. No es esa la relación que hay después de los 90. O sea, después de que en el gobierno de Menem se aprueba la ley de educación superior, empieza todo un proceso de degradación de la educación pública y donde al revés, una familia de clase media o incluso una familia obrera tiene prestigio social si sus hijos pagan la escuela privada. Lo llegó a decir brutalmente Mauricio Macri cuando dijo se cae en la escuela pública, ¿no? Se cae en la escuela pública. Bueno, eso es una percepción post década del 90, que no había en la sociedad argentina. De hecho, yo siempre lo cuento un poco graciosamente, como el pasaje en las series de adolescentes, de que el ámbito sea la escuela pública a que sea ya la escuela privada, o por decirlo de alguna forma, de Jacinta Pichimahuida de Rebelde Way, ¿no? Eh, o sea, ustedes ven, son dos ámbitos completamente distintos. Uno es, o señorita maestra, había varias, era la escuela privada, el delantal blanco, ahí se juntaban todos, no, acá están los niños ricos que tienen tristeza, para la famosa frase de Menem. Las series son ahora de pibe de escuela privada, clase media alta, acomodado, etcétera, etcétera, pero no solo. Ustedes ven, la mitad de toda la escolarización de la provincia de Buenos Aires es escolarización privada. Igual que en la ciudad de Buenos Aires, donde todavía es más, 55% de quienes van al colegio van a escuela privada. Y se considera más prestigio social. Al revés, digo, de lo que era, está bien, yo ya tengo mis años, pero no tiene nada que ver, digamos, la consideración. ¿Qué me dio en el medio? Neoliberalismo. Ley de educación superior, degradación de la educación pública,
y privatización en parte. No en todas las provincias es igual, porque hay provincias donde la escuela privada no llega al 10 o al 20% del total. Pero sí, en el AM, lo que llamamos el AMBA, la mitad de la escolarización hoy es privada. Ahí sí ustedes tienen una segregación de clase muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. De quienes van a las escuelas privadas, llega a las universidades un porcentaje mucho más alto de quien va a las escuelas públicas. No porque sean malas las escuelas públicas, porque no enseñen igual o mejor en muchos casos, sino porque quien va socialmente, ¿eh? Quien va socialmente. O sea, la estructura social predetermina que una parte de la población tiene más probabilidades de llegar a la universidad que otra parte, que tiene más probabilidad de llegar a la cárcel que la universidad. ¿Eh? Entonces, digo, hay una estructura que va construyendo esas desigualdades, ¿no? Entonces, en la construcción de esas desigualdades, ¿cómo interviene, digamos, el aparato ideológico escolar, ¿no? En construir esa visión. Insisto, lo que está bien, lo que está mal, en docilizar la fuerza de trabajo, en hacerla disponible para ser explotada por el capital. Esto es parte de lo que trabaja Althusser en esta idea de los aparatos ideológicos del Estado. O sea, no es el único. Dice cuál sería el número uno de los aparatos ideológicos. Obvio, cuando uno lo piensa hoy, dice, es tanto el sistema escolar o qué vinculación con la influencia mayor que tienen los medios de comunicación, con hoy diríamos las redes sociales, ¿no? Podríamos incluir las redes sociales como dentro de los aparatos ideológicos del Estado que pone Luis Althusser, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con construir una visión del mundo favorable o que trabaja los intereses de las clases dominantes. Fíjense ustedes, digo, doy un ejemplo de algo que aparece banal, los jueguitos, ¿no? Ustedes saben que muchos de los juegos están pensados similar a como un soldado va a la guerra, ¿no? Y a la situación que un soldado se vería en la realidad. Digamos, cuando vos estás horas y horas matando a otro, persiguiendo a otro, etcétera, te estás formateando como cuando si en la guerra tenés que hacer eso mismo. Porque el soldado con los visores, con todo, está en una situación muy parecida a cuando estaba en el jueguito y mataba a otro. ¿Y qué te crea? Te deshumaniza. O sea, estoy matando a alguien en un jueguito y en la vida estoy matando a alguien en un jueguito. O tirando desde un avión y matando miles de personas, apretando desde una computadora un botoncito donde desaparece toda una aldea porque desde un dron tiré y maté a miles de personas. Pero esto me saca el conflicto moral. ¿Se entiende esto? O sea, yo es como que apreté un botoncito desde un panel de computadora y a mí, ¿qué pasó? ¡Bum! Me desapareció algo. Bueno, pues eso son vidas, son cadáveres, son gente que ni la tengo que ver porque con un dron agarré y le mandé el botoncito que tiré y no tengo conflicto moral. Y eso en cualquier enfrentamiento es clave. O sea, es dar la vida y no tener prurito para quitar la vida, ¿no? De otras personas y de personas indefensas, niños que estaban ahí y chau, los matamos, ¿no? Bueno, digo, eso es parte de la socialización en la guerra moderna, es algo que ustedes por ahí se compran la PlayStation, están en jueguitos o agarran el celular y están matando gente en el celular, ¿no? Gente inexistente, pero aunque no lo crean, en la socialización de masas de los ejércitos modernos juega un papel importante, relevante, la simulación de la guerra, ¿no? Prepararte mentalmente como que lo estás haciendo. Bueno, como les decía, desde ya hoy podemos pensar cómo otros aparatos ideológicos, siguiendo esta temática de Althusser, ¿no? Juegan un papel relevante en tratar de moldear eso mismo, ¿no? Esa sujeción. Digamos, los medios de comunicación de masa sin duda podrían ser pensados de esa forma o en qué combinación, ¿no? Y dentro de los medios, las redes sociales más que los medios, cómo vemos el mundo, cómo aprendemos a verlo, cómo lo internalizamos, ¿no? De alguna forma. Bueno, por último, dos cosas. Una, señalar que en Althusser esta reflexión de los aparatos ideológicos estaba después ligada a un debate de estrategia política dentro del Partido Comunista Francés, o sea, cómo ir más allá de lo que el aparato político y sindical permitían, el aparato ideológico político y sindical permitían, o sea, cómo superar el corporativismo en la lucha sindical
y el parlamentarismo en la lucha política, es parte del debate que él hace, no está en la parte que ustedes tienen para leer, pero está ligado a esto, es decir, esta reflexión teórica está ligada a un debate de estrategia y política, y eh, una vez formulado esto, después empezaron las discusiones sobre este texto de Althusser, ¿no? Que hacía desaparecer la lucha de clases, y entonces él tiene una adenda que pone a este texto que se dice, sí, tienen razón, no hablé de la lucha de clases, cómo entraba en esto, es un error que cometí en el texto. Otros autores le dicen, pero habla de todos los aparatos ideológicos menos del más importante que es la fábrica, ¿no? Dice, qué raro que Althusser no habla de la fábrica como un aparato ideológico, donde se construye la ideología de sujeción del proletario, la fábrica, la oficina, el lugar de trabajo, ¿no? Dice, qué raro que no lo menciona, se le escapó, se le olvidó la fábrica, dice que es fundamental. Y otros le dicen, bueno, pero venimos del 68, que es donde esto se rompió. Es una reflexión que está a contrapelo de lo que acaba de pasar, ¿no? Le decían, este es un texto de 1970, está todavía caliente el mayo francés, ¿no? Bueno, pero acabamos de mostrar cómo esto se rompe, cómo a pesar de todo el aparato escolar, los estudiantes hicieron las barricadas, estuvieron a la vanguardia y se enfrentaron al poder del Estado y se querían ligar a la clase obrera para hacer la revolución. ¿Eh? Yo no sé, digo, si ustedes tienen la visión del Mayo francés, pero imagínense el barrio más, hay una de las manifestaciones que se hace, no sé, creo que era como 10.000 estudiantes, todos con bandera roja, cantando el Internacional, recorriendo los barrios más ricos de París, ¿no? Como si estuviésemos en la ciudad de Buenos Aires y van por Barrio Parque o Recoleta, ¿no? Y todos pasando los estudiantes diciendo hay que ligarse a la clase obrera, yendo a las fábricas para unirse con los obreros, y los obreros protagonizando una huelga general que dura del 13 de junio hasta los primeros días de julio. Perdón, del 13 de mayo hasta los primeros días de junio. O sea, 17 días parado el país y con movilizaciones todos los días, barricada, enfrentamiento con la policía, bueno, la famosa noche de las barricadas, que es impresionante. O sea, con Francia revolucionada, ¿no? Donde la idea de una revolución en Francia se vive en esos días de mayo y junio. No es algo abstracto, es algo que se ve como posible, como realizable. La fuerza de la clase obrera francesa, ¿no? Son más de 10 millones de obreros en huelga y parados todos los ferrocarriles, todas las fábricas, todas las empresas, todo el mundo de la cultura, los teatros, toda la intelectualidad salariada revelada, ¿no? Y todas esas consignas que eran que la creatividad del mayo francés puesta a pensar un más allá del capitalismo, ¿no? Que es lo que mueve gran parte de eso, aunque después, al no triunfar, es resignificada, repensada, y parte de los eslóganes del Mayo se derivan hacia lo que va a ser el posmodernismo y la reacción posterior. Pero el momento, el acontecimiento, para decirlo en un concepto de un discípulo de Althusser, de Alain Badiou, el acontecimiento es sin duda la apertura de un continente de posibilidades muy amplio, ¿no? Después por X cuestiones no se termina realizando, pero no deja de ser el enorme impacto de aquellos acontecimientos, ¿no? Digo, para tener una visualización de lo que es. Entonces Althusser le decía, escúchame, Althusser, acá lo que estuvo pasando fue la rebelión, esto quedó en el pasado. Y un discípulo de él, que se llama Jacques Rancière, Rancière, justamente, que se pelea con Althusser, porque Althusser sigue en el Partido Comunista y Rancière se tira en contra, se va del Partido Comunista, que es repudiado por los estudiantes, e incluso, como les decía, la compañera de Althusser dice, no sé cómo te quedás en ese partido que traicionó el 68, y Althusser eso lo rememora en una serie de entrevistas. Rancière dice, bueno, en realidad el mayo del 68 se chocó contra Althusser, ¿no? Porque en última su pensamiento era un pensamiento del orden. Y esa sentencia de Rancière, bueno, quedó sobre Althusser, ¿no? Eh, bueno, Althusser finalmente va a tener una deriva teórica donde va a hacer cambios muy importantes, ¿no? Escribe un libro que se llama Elementos de autocrítica, donde habla de su desviación teoricista en un momento, modifica el concepto de filosofía, ya la filosofía no es la ciencia, la práctica teórica, sino aquella que expresa en última instancia la lucha de clases en la teoría, ¿eh? Cambia su visión de lo que es la filosofía, dice la filosofía siempre expresa un momento de la lucha de clases en la teoría, como disciplina,
y va a terminar planteando una visión de un punto de vista teórico donde abandona la idea de, haciendo esta lectura que se llama sintomática de Marx, dar lugar a una filosofía del marxismo, para tratar de presentar lo que él llama una corriente subterránea que ha habido en la historia de la filosofía, que es lo que llama el materialismo del encuentro o el materialismo aleatorio. Materialismo del encuentro o materialismo aleatorio, que va de dos filósofos griegos, Demócrito y Epicuro, hasta el propio Marx, ¿no? Y entonces para tratar de pensar la aleatoriedad del desarrollo de la sociedad. No tengo el tiempo suficiente para explicar esto, simplemente decir que el marxista estructuralista fuerte que fue Althusser en los 60 termina en un materialismo de la contingencia, ¿no? Del acontecer del proceso histórico. Eh, bueno, les digo, no importa, para que lo entiendan. Eh, Se presentaba como la caída de las gotas de lluvia, ¿no? Dice una constante, hasta que no se sabe cómo una gota se desvía, ¿no? Ese desvío es lo que se llama el clinarmen. Y eso modifica la historia, ¿no? ¿Cómo se dio? No se sabe, una casualidad, el azar, que modifica la historia. Entonces la idea del materialismo del encuentro pasa de un determinismo duro, de la estructura, del sistema, a una idea de la explicación de la contingencia del cambio, ¿no? Entonces es un viraje muy, muy fuerte, a tono con los cambios en la filosofía francesa del dominio del estructuralismo a lo que he llamado el postestructuralismo, ¿eh? Pero que es donde, digamos, va a culminar sus últimas reflexiones. Y donde no podemos dejar de mencionar a otros dos filósofos que tienen mucha importancia, digamos, en el debate cultural de ese tiempo y que comparten este pasaje del estructuralismo al postestructuralismo. En realidad, tres nombres que les tengo que tirar ahí para que aunque sea los tengan en una nota al pie. Uno es alguien muy conocido, que es Michel Foucault, que fue discípulo de Althusser en la École Normale Supérieure, con quien tiene una relación hasta el final de su vida, aunque no piensan igual, no elaboran igual, no desarrollan los mismos conceptos, pero son contemporáneos, son los grandes de la filosofía francesa de esa época. Otro autor llamado Gilles Deleuze, Gilles Deleuze, el autor de los rizomas, el capitalismo y esquizofrenia, junto a Félix Guattari, que escribe, y otro autor que está en la École Normale Supérieure también y que tiene relación y que Althusser lo considera el filósofo más grande que hay en Francia de su época, que es Jacques Derrida. Jacques Derrida. Que una cosa es que va a ser clave para el llamado postestructuralismo y las ideas postmodernas, sobre todo en el mundo anglosajón más que en Francia. Más la interpretación de Derrida de sus discípulos en la academia norteamericana que lo que el propio Derrida escribió, ¿no? Que sorprendió a todos cuando en los 90 escribe un libro de reivindicación de Marx, ¿no? Que se llama Los espectros de Marx, Derrida, ¿no? Que sorprende a todo el mundo. Pero que cuando fallece Althusser en 1990 es uno de los que hace, digamos, de los que lee un texto de homenaje en el funeral, ¿no? De Althusser lo lee Jacques Derrida, por quien Althusser tenía también una admiración muy importante. Bueno, paro acá, a ver qué preguntas, consideraciones hay. He preferido contextualizar lo más ampliamente que se pueda para que ustedes entiendan el contexto de Althusser, ¿no? Antes de poder meternos en este texto de ideologías y aparatos ideológicos del Estado, tan leído en los medios universitarios, un texto quizá lo lean en otra materia, quizás ya se lo dieron antes en una materia, eso no sé si les ha ocurrido, pero que es un texto muy importante y donde creo que estas consideraciones de poner en contexto al Althusser, los debates sobre los cuales está, son elementos relevantes para tratar de pensar, ¿no? Este Althusser, ¿no? El Althusser, estamos en el Althusser estructuralista, él después va a decir yo coqueteé con el estructuralismo, bueno, se va a separar de parte de las elaboraciones que hizo en este periodo. Así que bueno, escucho las dudas, preguntas, comentarios que quieran hacer.
Pueden activar los micrófonos para preguntar, chicos. Yo tengo una pregunta, profe. En relación a Dale. esto que planteaba Althusser del sistema de los aparatos ideológicos del Estado, como el sistema escolar, ¿qué apuntaba en relación a eso? ¿Lo apuntaba a transformar o cuáles eran el plan de acción o lo que pensaba Althusser en relación al sistema escolar? ¿Qué proponía o no tenía propuesta en relación a eso? No, 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 no. Había un debate sobre cómo, o sea, él después hace consideraciones sobre cómo la lucha de clases puede intervenir en el sistema escolar, ¿no? Dice, porque ahí dice otra cuestión que es importante y que también fue objeto de debate, que es que los aparatos ideológicos del Estado están más en disputa que el aparato represivo del Estado. Es decir, el aparato represivo del Estado es una máquina de dominación. Él incluso va en contra, en su reflexión, de lo que se llamaba la elaboración del eurocomunismo, que es un momento en donde a fines de los 70 los partidos comunistas de Europa Occidental eh, pasan a tener una posición más socialdemócrata, de reforma, el Estado en disputa, el gradualismo en el Estado como relación de fuerza, que Althusser sale al cruce de esto y dice de ninguna manera, el Estado tiene su base en el aparato represivo. El aparato represivo solo se puede cambiar mediante una revolución, no hay tutía. Por eso es el aparato represivo. El aparato ideológico más permeable, ¿no? No tiene ese mismo carácter. Obvio, se puede transformar, pero tampoco es que lo deja muy claro, porque obviamente los aparatos ideológicos son muy variantes. O sea, vos podés tomar el control de una escuela, pero no podés la familia, ¿cómo se hace? ¿Se entiende? No es igual. O la religión, qué sé yo. Que hay disputa dentro de las iglesias, no me cabe duda, que hay corriente, pero de conjunto vos impugnás el aparato ideológico religioso. ¿Está bien? Más allá de que en la vida política real, el alineamiento de una o de otra corriente, de un aparato ideológico de peso, incide, ¿no? ¿Se entiende? O sea, tiene su papel. No es lo mismo quien sea el Papa, aunque digo, la Iglesia de conjunto brinda una visión del mundo determinada, ¿no? Que no impugna la base. Digo, todos los papas son patriarcales, ¿no? La Iglesia impulsa si vos ves, por ejemplo, la lucha de las mujeres, ¿no? Y la igualdad y todos los derechos. ¿Quién es el principal reactivo frente a eso? Bueno, las distintas iglesias. ¿Por qué? Porque tienen un esquema de familia que se apoya en el dominio, en la heteronorma y en el dominio patriarcal muy fuerte, ¿no? Entonces, desde el vamos, todo lo que fue los derechos por la igualdad de la mujer fueron enfrentados por las iglesias, ¿no? Este, ahora, la discusión es el grado con que enfrentan eso, ¿no? Que lo enfrentan, ¿está bien? Lo mismo frente a la crítica a la desigualdad social. La Iglesia Católica tuvo elementos duros y elementos de coquetear y discutir y tratar de arrebatarle a la crítica marxista ciertos puntos teóricos para no perder influencia en las masas populares. Esto está presente. El propio Althusser se hace católico marxista en lo que era el diálogo entre comunismo y catolicismo, comunismo y cristianismo. En esa reflexión también entra y se piensa. En América Latina, la teología de la liberación se ve influida dentro de la Iglesia Católica por las luchas revolucionarias. Ahora, dentro de un punto de vista que reivindicaba, digo, el modelo del cura, toda la Iglesia Católica. O sea, y que se le va de la mano a la propia Iglesia, ¿no? Que se le va de la mano a la propia Iglesia. Piensen, digo, en los curas guerrilleros de la década de los 70 con el modelo del colombiano Camilo Torres, ¿no? Combatiendo en el Ejército de Liberación Nacional y que se transforma en emblema de la guerrilla en muchos países. O muchos curas que se hacen guerrilleros en nuestro país también. Y la cúpula de la Iglesia Católica respaldando la represión. El propio Bergoglio, ¿no? El actual Papa, que ahora se presenta como progresista, etcétera, etcétera, pero bueno, muy cuestionado por su acción en la propia dictadura, donde ha apagado biografías para tratar de lavar su imagen y mostrar que no hizo lo que hizo. Digo, responsabilidad de toda la cúpula de la iglesia, pero él como jefe de una orden de la iglesia católica, los jesuitas,
donde está la denuncia que hay dos que los mandó al frente, y que no los protegió y que dijo, estos no son de mi orden, no están bajo el control, y bueno, y los torturan, no terminan muertos en estos dos casos. Uno se desdijo y el otro nunca se desdijo, de lo ocurrido. Bueno, la película, no sé si vieron la de Netflix, Los dos papas, que está hecha para decir que bueno, que siempre tuvo el conflicto entre ese hecho, que no hizo lo que debería, pero que otro salvó. Bueno, es parte de la construcción de algo. Yo tengo el testimonio directo de cuando una compañía de militancia mía, Miriam Bregman, lo interroga a Bergoglio en el juicio por la desaparición, por la apropiación de bebés, y donde Bergoglio le dice, creo que usted no sabía, y dice, no, yo me enteré después del fin de la dictadura, de los secuestros de bebés, cuando la iglesia sabía todo, tenía los ficheros de los desaparecidos, tenía la cúpula de la Iglesia Católica. Es decir, no es que se enteraron de golpe por los medios de comunicación, le prestaron, cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, en el año 1979, y va a ver la ESMA, la iglesia le presta un predio en Tigre a la dictadura, a Macera, para que lleve a los detenidos desaparecidos ahí, el predio del Silencio, en las Islas del Tigre, que era de la Iglesia Católica. Ahí lo llevan a los detenidos desaparecidos, para que no verifiquen que era un centro de tortura y exterminio, la ESMA. Entonces, ¿qué van a hablar? Digo, no, es eso lo que pasó, el dato histórico. Ahora, en la base de la Iglesia Católica había uno que estaban combatiendo eso, sí, pero la estructura oficial, el aparato ideológico Iglesia, pero fue el sustento de eso. Ahora, a la vez, muchas veces, para no perder fieles, también trabaja sobre ampliándose y tomando cierto discurso crítico del sistema. El propio Papa ahora, ante una Iglesia Católica que había perdido mucha legitimidad, tiene un discurso para tratar de contener eso. Recordarán el famoso discurso del Papa diciéndole a los jóvenes católicos, hagan lío, hagan lío, protesten, ¿está bien? Protesten. O las encíclicas que tiene de crítica a la depredación del medio ambiente, la cultura del descarte, etcétera, etcétera. Que es para tratar de reganar legitimidad por parte de la Iglesia Católica que la había perdido y la ha perdido en muchos temas. Muchos temas. Piensa en el contraste entre la práctica vital de las mujeres católicas y lo que dice la Iglesia que tendrían que hacer las mujeres católicas, no tiene nada que ver. Las mujeres católicas toman anticonceptivos, tienen relaciones sexuales libremente, no se piensan como una máquina de procreación, no sienten que el discurso oficial es lo que hacen, digo, salvo una pequeña minoría. Pero en nuestro país hay millones de mujeres católicas que o van a misa o no, dicen que soy católica, creo en Dios, etcétera, pero mi vida no tiene nada que ver con lo que hace la Iglesia Católica. Aborto, practican el aborto. La mayoría de los abortos lo hacen mujeres católicas, no católicas. De los 500.000 que se estima que se hacen en Argentina por año, la gran mayoría de los abortos lo hacen mujeres católicas, que no opinan que son asesinas, como le dice la Iglesia. No se ven ahí. Otras lo opinarán, pero muchísimas lo hacen. O sea, hay lo que en teoría social se llama un retraso cultural, ¿no? O sea, piensan el mundo en términos que la sociedad ya no lo piensa, ¿no? O que tiene un lugar de inferioridad. Imagínense, el Papa se elige en un concilio de cardenales hombres, ¿no? Hombres. Que una mujer católica que le diga, che, vos sos inferior, ¿por qué no hay ninguna mujer ahí? Y dice, no estoy de acuerdo que sea así. Y sin embargo, la jerarquía de la iglesia no hay mujeres. Hay otras iglesias cristianas que sí se ayornaron un poco y pusieron mujeres entre las obispas, etcétera, etcétera, entre quienes son la jerarquía. Pero la iglesia católica ni siquiera eso. Es un lugar de una inferioridad de género, pero brutal. O sea, la idea patriarcal núcleo que está ahí. Pero digo, es un aparato ideológico fuerte. Por eso, algunas y algunos de ustedes han estudiado en colegios católicos, seguramente, se han topado con que la ESI es algo que no pueden tolerar. Es algo que no aceptan que se hable de que hay la posibilidad de una sexualidad diferente, etcétera, etcétera, de que hay dominio patriarcal. No, le declaran la guerra a la llamada ideología de género. Bueno, vean si la institución escolar no será un aparato ideológico importante, ese combate que por ahí preguntaban, ese enfrentamiento. En este terreno, por ejemplo, se ve claramente. ¿Qué se dice de la historia? ¿Cómo narramos la dictadura? ¿Cómo narramos la dictadura? ¿Como un genocidio o no? ¿Cómo narramos el genocidio de Roca en la historia? ¿Un genocidio de los pueblos originarios o el gran estadista constructor del Estado Nacional?
Ahí se libra parte de la batalla en el aparato ideológico del Estado. ¿Eh? En la universidad lo mismo, qué programa de estudio, qué temas vemos, cómo enseñamos, cómo aprendemos, cómo calificamos. ¿Eh? Bueno, son lugares de combate, de enfrentamiento también, frecuentemente, ¿no? A veces se pueden cambiar más, a veces se pueden cambiar menos, pero son un terreno donde estos debates pueden hacerse. ¿Eh? No en el aparato represivo del Estado. No en el aparato represivo del Estado. El aparato represivo del Estado está en función de defender un determinado tipo de relaciones de propiedad. La policía reprime a las y los obreros, no a la burguesía. El sistema legal protege la propiedad de la burguesía y condena a quienes se rebelan contra la propiedad de la burguesía. Más allá de hacer ciertas concesiones, ponerse cierto límite. Pero esa es la función esencial del aparato de Estado, lo que Bourdieu llamaba la mano derecha del Estado. Bueno, digo, o para pensarlo en otro terreno, cuando ustedes se piensan como trabajadoras y trabajadores sociales, hay una dimensión que es de que voy a laburar, ¿no? De que voy a trabajar. Bueno, es lo que puede, ¿está bien? De lo que puede. Pero hay otra dimensión cuando ustedes dicen, ¿a qué tiene que aportar el trabajo social? Y ustedes estudian la historia del trabajo social y entonces van a estudiar. En un momento vino la reconceptualización. Y eso cambió. Fue el trabajo social como un auxiliar de la dominación del capital o como un crítico de la dominación del capital. Eso cruzó la reconceptualización. Digo, había radicalización política, los estudiantes cuestionaban el orden social capitalista y decían, che, este es un trabajo social pensado para contener, para reproducir la dominación, yo no quiero eso. Bueno, aparece ese debate. Una y otra vez se resignifica eso. ¿Qué se va a decir? Cuando ustedes se preguntan, ¿qué es el trabajo social? Y eso depende para quién, para qué, en qué momento histórico, no hay una esencia del trabajo social, o qué es la sociología, no hay una, yo digo, como sociólogo, no es qué es la sociología. Depende quiénes son las y los sociólogos en un momento dado y qué quieren hacer. ¿Quieren cambiar el mundo? ¿Quieren mantenerlo? ¿Quieren criticarlo o quieren reproducirlo? Eso dependerá. Y esa pregunta las y los cruza a ustedes cuando se debate. Hay jornada, congreso, asamblea, pelea, discusiones. ¿Qué es el trabajo social? Y depende eso, depende. Hay una visión hegemónica en un momento, cuestionada, otra. A veces la hegemónica es una visión plural, sin un punto de vista predominante, como tiende a ser hoy. Pero hay proyectos en disputa, ¿no? Hay proyectos en pelea. Entonces, eso creo que ayuda a ustedes a pensar esta idea de que es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo lo pensaba Althusser para el debate dentro del aparato ideológico del Estado? ¿Cómo se cambia? O él decía, che, es así, no podemos hacer nada. No, él decía, es un lugar de disputa, obviamente, ¿no? Obviamente. Tiene que ver con esa discusión. Está pensando dominado. Lo mismo decía, los sindicatos, ¿cómo son? La pelea corporativa, es que la clase obrera solo pelea por salario, no que cuestiona el poder del Estado. Eso es adaptarse, eso es pensarlo como dominación. ¿Se puede cambiar? Sí, puede haber sindicatos que cuestionen algo más. Y el terreno político también, ¿es solo presentarse elecciones o no? Movilizar a las masas para hacer la revolución y cambiar el sistema, dicho en los términos que lo pensaba el propio Althusser. Dice, bueno, ahí se juega el Partido Comunista, será cretinista parlamentario, es el término que usa Althusser, estoy diciendo lo que él mismo escribe en un texto vinculado a esto, ¿no? Los aparatos ideológicos, políticos y sindicales en Francia, que es lo que él analiza. Dice, o no, o irá más allá. La socialdemocracia se adapta, el PC está entre eso, bueno, veremos lo que pasa. Entonces, es como él lo piensa, ¿no? Y lo mismo lo podríamos extender a otros planos. No sé si más o menos te contesto al interrogante. ¿Hay alguna otra pregunta, otra duda que tengan? Ya como estamos a las 12, todo el resto mira atemorizar, con una mirada atemorizadora, aterrorizadora sobre el resto de las compañeras y compañeros. No preguntes ahora que ya es la hora que nos tenemos que desconectar. Bueno, comprendo eso, no las voy a hacer quedar más del horario. Bueno, hoy tuvimos la última clase antes de las vacas, ¿está bien? Ya tenemos entonces tiene que cursar el práctico, ya sé lo que dice Lidia, tiene razón, disculpen, yo me extendí un poquito, pero bueno, prefiero darles la visión global y después lo pueden ver el video de nuevo y lo que les quedó dando vuelta. Y cuando quieran volver a preguntar, no hay ningún problema, estamos a disposición. Bueno, vamos a las vacas, después le vamos a mandar con qué seguimos. Recuerden que el segundo cuatrimestre tiene que hacer el esfuerzo por conectarse o sí ver la clase porque vamos
a evaluar parte de la actividad de teóricos. Después les vamos a decir con Julio los trabajos de evaluación que van a tener, pero ya les dije la clase pasada, les insisto en esta, y coméntenle a todas las compañeras y compañeros que en la segunda parte de la cursada, después de las vacaciones, estar muy atentas y atentos a lo que vayamos haciendo en teóricos por los ejercicios de evaluación que vamos a tener. ¿Está bien? Bueno, paramos entonces por hoy. Buenas vacaciones, descansen, cuídense, que todavía no hemos derrotado en esta metáfora guerrera al COVID. Ya algunos tenemos una dosis por lo menos, estamos un poquito más protegidos. Esperemos que les llegue a ustedes pronto, a quienes no lo tienen todavía, y bueno, a seguir cuidándonos un poquito más hasta poder superar esto. Bueno, gente, bye, suerte, Chao, hasta gracias. luego, hasta luego.